Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. En Directo América, estos son los titulares. A Europa le preocupa la nueva propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra de Ucrania. La administración Trump exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad, retomando exigencias de Moscú sin consultar previamente a Kiev. Tenemos reporte. Siguen las violaciones de alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 4 personas, incluida una bebé, e hirieron a otras 18 en Han Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de 27 personas el miércoles, en respuesta a disparos contra sus tropas, según declaró Israel. Y se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y España sigue dividida en torno a su figura y los restos del régimen fascista de 4 décadas, mientras las asociaciones de víctimas siguen luchando para exhumar los cuerpos que aún yacen en las fosas comunes. Tenemos el reporte desde Madrid. Comenzamos en Ucrania. Hay preocupación por la nueva propuesta de paz elaborada por Estados Unidos, que exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad, en un momento en que el país está sufriendo ataques rusos mortíferos. Según el medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump indicó a Volodymyr Zelensky que este acuerdo obedece al interés de Ucrania. Sin embargo, el plan retoma condiciones maximalistas planteadas por Rusia. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos habla de los puntos que son inaceptables para Kiev. Primero que todo, es algo que no es nuevo para los ucranianos. Básicamente, ese plan de los 28 puntos que se ha filtrado en estos últimos días está relacionado con esas peticiones rusas desde el comienzo de la invasión a gran escala, algo que ya había venido pidiendo desde 2022. Básicamente es las tierras del Donbass, las que tiene ya en su control y las que no. Básicamente estamos hablando de las ciudades de Kramatorsk, de Sloviansk y todas estas ciudades donde, según los analistas militares, al ritmo que Rusia va en este momento tardaría por lo menos 3 o 4 años en tomar. También habla de la reducción de la capacidad militar de Ucrania en el momento en que esto se firme. Hay diferentes versiones, sería un 50 o un 60%. No podrían tener cierto tipo de armas, especialmente algunas armas que podrían alcanzar Moscú o San Petersburgo. Estamos hablando de drones de largo alcance o de misiles de largo alcance, que recordemos que ya Ucrania produce ese tipo de misiles. Y luego también estaría hablando de muchísimas otras cosas, como con relaciones diplomáticas, no presencia de militares de la Unión Europea, especialmente o países extranjeros dentro de Ucrania, algo que los ucranianos leen como si fueran unas capitulaciones. Pero vuelvo a repetir, no es nuevo, esto ya lo venía pidiendo Rusia desde antes y Ucrania siempre se ha negado primero a entregar territorios que no ha perdido militarmente. Ellos todavía reclaman incluso esos territorios que ya no tienen en su control, dicen que si tal vez no puedan recuperarlos por la vía militar en este momento, esperan en un futuro poderlo recuperar por la vía diplomática, así que estamos a la espera realmente de saber qué va a pasar con esta propuesta. No se ha hecho oficialmente o por lo menos no públicamente y tal vez muchos creen que esto se filtró o esto salió en este momento aprovechando la debilidad que tiene el presidente Zelensky después de que se conociera ese gran escándalo de corrupción en los días pasados, pero también por la dura situación por la que pasa Ucrania en este momento en los frentes de batalla, especialmente allí en el Donbass, que piden Rusia bajo su control, y también en la región de Zaporilla. Persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 4 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes. Se suman a los 27 muertos registrados el miércoles en múltiples bombardeos en una de las operaciones más violentas desde el inicio del cese del fuego. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Más detalles en este informe. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos.
Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. Emmanuel Macron inició en la isla Mauricio su gira de 5 días por África, reafirmando su intención de crear alianzas frente a desafíos comunes, mientras decrece la influencia francesa en la cuna de la humanidad. Posteriormente, el mandatario viajará a Sudáfrica, país que acoge la cumbre del G20 el sábado y el domingo, seguido de Gabón, donde se reunirá con el presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, 2 años después del golpe de Estado que puso fin a la dinastía Bongo. Y finalmente estará en Angola para la cumbre de la Unión Africana con la Unión Europea. En España se marcan 50 años de la muerte de Francisco Franco, aunque el país sigue trabajando para borrar la huella del dictador que gobernó durante casi 4 décadas, también hay quienes aún exaltan su figura. Sobre los eventos de esta jornada vamos a hablar con Marina Colorado, ella es corresponsal de France 24 en Madrid, y nos comentaba qué se realiza hoy. Quedan muchos temas pendientes todavía, como por ejemplo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, algo que hasta ahora, hasta este año 2005, han empezado los trámites para ello, y también una sociedad cada vez más polarizada, una polarización que politólogos con los que hemos estado hablando durante estas semanas previas a esta fecha conmemorativa del 50 aniversario de la muerte de Franco achacan a la mala salud del diálogo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y a que ese mal diálogo hace que no se estén abordando temas críticos como por ejemplo la crisis de vivienda actualmente existente en España, o también por ejemplo la precariedad laboral, ambos temas que afectan especialmente a los jóvenes, un sector en el que se ha visto una derechización. Por ejemplo, con los datos que nos van llegando, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado hoy, en el que asegura que el 20% de los españoles entre 18 y 24 años consideran que la dictadura, algo que ellos no han vivido, es buena o muy buena, o fue buena o muy buena. En esta franja de edad, Vox, el partido de ultraderecha en España, es el más votado. También en otro barómetro asegura que un 23% de los hombres varones de entre 18 y 42 años admite abiertamente que creer que en algunas circunstancias el autoritarismo es mejor que la democracia. Esta polarización, algunos también lo achacan, hay visiones muy divididas en cuanto a si la exhumación y traslado de Franco a este lugar, a mis espaldas, creó más heridas o abrió las heridas, mientras que otros aseguran que las heridas nunca se cerraron, también debido en parte a esos decenas de miles, más de 114.000 civiles republicanos, es decir, del bando contrario a Franco, que aún siguen desaparecidos en fosas comunes repartidos por todo el país, pero también debido a la ley de amnistía aprobada en el año 76 en España, que deja impunes todos los crímenes cometidos durante esa época. Una ley de amnistía que ha sido criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que asegura que es contrario a la normativa internacional sobre derechos humanos. En otros temas, el Tribunal Supremo Español declaró culpable al fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal inhabilitó a García Ortiz para el cargo durante 2 años y le impuso una multa total de 7.300 euros.
Aunque la decisión no puede ser apelada, es ya un golpe para el gobierno del presidente Pedro Sánchez, quien nombró a García Ortiz en 2022 y plantea interrogantes sobre la separación de poderes en el país. También impacta a Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura prominente del Partido Popular. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó la ley que ordena la divulgación de los archivos de la trama Epstein. La legislación fija un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga pública toda la evidencia que ha recolectado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, que según la versión de las autoridades se suicidó en su celda de Manhattan a la espera de juicio por abuso y tráfico sexual. El mandatario y antiguo amigo de Epstein, a quien frecuentó en los años 80 y 90, se había opuesto en principio a la ley, advirtiendo a republicanos que cualquier apoyo a la iniciativa de desclasificar los archivos sería considerada un acto hostil contra su administración. Pero todo cambió con la publicación de correos que presuntamente lo incriminan. Nos cuenta Jesús Yajuri. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del Gran Jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. En la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, el panorama ha cambiado radicalmente en el último año. En Tijuana, varias organizaciones dedicadas al resguardo de migrantes señalan que el regreso de Donald Trump al poder redujo el número de personas que requieren ayuda e indican que ante las dificultades para cruzar, muchos han optado por establecerse en el norte de México. Diego Bassani trae los detalles de esta historia. 10 meses después del regreso de Donald Trump al poder, hay cambios en la frontera entre Estados Unidos y México. Según las estadísticas de la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza, las capturas de migrantes irregulares han disminuido alrededor del 90% desde el inicio del segundo mandato del republicano. Pero, ¿a dónde se han ido las miles de personas que añoraban cumplir el sueño americano? Algunas ONG dedicadas a la acogida de migrantes aseguran que ha habido una reducción drástica en el número de personas que llegan a sus puertas pidiendo ayuda y afirman que ante la dificultad para cruzar la frontera, muchos han optado por aguardar y establecerse en México. Prácticamente la gente está esperando a que Donald Trump termine y ver qué es lo que va a pasar. Entonces los venezolanos y los cubanos lo que hacen, obtienen papeles de aquí de México, y como lo podemos ver, ya pusieron sus negocios y están esperando a ver qué pasa. En este año, donde las cosas cambiaron completamente, de que no hay ningún programa de ayuda para las comunidades, la gente se está instalando en la ciudad. Y quizás algunos estén intentando de alguna manera cruzar, pero la realidad es que la gran mayoría se está quedando aquí en la ciudad de Tijuana o en las zonas fronterizas. En su primer día de gestión, Trump firmó una orden ejecutiva que estipula que aquellas personas que ingresaron de forma irregular a través de la frontera sur no pueden solicitar asilo. A esto se le suma el aumento de las redadas en contra de los migrantes al interior de Estados Unidos por medio de agencias como el ICE. Para septiembre de 2025, la entidad federal tenía retenidas a 59.207 personas. Ampliación de esta y otras noticias también en france24.com. Buenos días.